Y esta crisis sanitaria, hablando de empleo, supone un impacto de género, precisamente en ese ámbito laboral, y sobre eso queremos hablar ahora un ratito con más detenimiento. Estíbaliz. Sí, se presentan tiempos difíciles en el ámbito de la mujer, Marta, porque la sobrecarga sanitaria ha caído especialmente sobre ella, sobre la mujer, a la vez que son las mujeres las que han asumido la carga doméstica. Esto ha venido a complicar todavía más la conciliación. Veamos el siguiente gráfico, basado en un estudio del Instituto Nacional de la Mujer. En esta crisis hay más mujeres que hombres trabajando en primera línea. Solo entre los sanitarios las mujeres representan el 66%, mayoritariamente ocupando puestos de enfermería. Mujeres más expuestas además a la enfermedad, como otras muchas en el sector del comercio, cuidadoras o empleadas de hogar. Es aquí especialmente grave su situación en el servicio doméstico por su vinculación con la economía sumergida. En este último mes se ha registrado un descenso del 3,3% de altas en la seguridad social. Según este informe, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico y el 70% de las tareas de cuidados en el ámbito privado. Dificultades que aún son más severas cuando hablamos de familias monoparentales, porque se da el caso de que 8 de cada 10 familias son encabezadas por mujeres. Por eso también se denominan familias más bien monomarentales. Bueno, en líneas generales, como hemos visto, para las mujeres este confinamiento ha venido aparejado a una sobrecarga laboral, social y familiar. Son ellas las que mayoritariamente han desempeñado actividades esenciales en este estado de alarma, pero también, según este informe, llevan más peso en el hogar. A esta situación se le suma la falta de medios para poder conciliar. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia, según el Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, las diferencias entre hombres y mujeres. La COVID-19 confinó a las familias, pero según el Ministerio han sido ellas las que han tenido mayor peso laboral y social en este estado de alarma. Son las mujeres las que han representado mayoritariamente los trabajos esenciales, pero también estos meses alejados de la rutina dejan más pobreza. Las mujeres prostituidas, las empleadas de hogar o cuidadoras representan un número indeterminado de mujeres que obtienen sus ingresos de la economía sumergida. A esta situación tan precaria se le añade el estrés y la fatiga mental y física de ejercer en casa las labores domésticas y el cuidado de los hijos en casa desde el pasado mes de marzo. En este sentido, aunque la escuela no es la solución, sí se ha convertido para muchas mujeres en la vía para poder desarrollar su vida profesional. Y las mujeres víctimas de violencia de género, que han tenido que sobrevivir con sus agresores, una piedra más en un confinamiento de por sí ya muy duro. Las familias monoparentales, la falta de corresponsabilidad, la ausencia de respuesta institucional en materia de conciliación, provoca que las mujeres tengan más dificultades para avanzar en el desconfinamiento hacia una nueva normalidad que para muchas mujeres no llegará. Afrontar la crisis de la COVID-19 no solo desde el punto de vista sanitario, desde las instituciones públicas se insiste en la necesidad de dar respuesta con perspectiva de género. Y hoy queremos seguir analizando esta situación y lo vamos a hacer junto a Olga Manduca, que es agente de igualdad. Olga Manduca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si nos hacemos eco de este impacto de género que está teniendo lugar en esta pandemia en el ámbito laboral, lo que se ha podido avanzar en derechos hacia la mujer en los últimos años, pues parece que ha caído en picado en estos casi 3 meses de estado de alarma, y ya lo constatan distintos estudios, distintos informes. Efectivamente, esos informes lo que ponen de manifiesto era una situación de crisis, fundamentalmente de crisis de cuidado, que ya era manifiesta antes de la crisis sanitaria, ¿no? Antes de la crisis del coronavirus. Y evidentemente lo que ha hecho el coronavirus es agravar una situación que pasaba necesariamente por entender la insuficiencia de recursos, la insuficiencia de medidas de carácter estructural, ¿vale? Es decir, porque tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con el cuidado no podemos entenderlo como algo coyuntural, como si fuera una demanda específica en situaciones concretas, sino que forma parte de una estructura que está dejando al margen todo lo que tiene que ver con el cuidado y que está haciendo que el quedarse al margen recaiga fundamentalmente o mayoritariamente sobre las mujeres, y mayoritariamente empeorando tanto su presencia en el mercado de trabajo como sus condiciones de vida cotidiana. Lo que pasa
pasa es que el impacto ha sido tal, Olga, que parece que la solución es muy complicada, porque cualquier medida que se tome para mejorarla siempre va a llegar tarde, porque la situación está siendo urgente ahora. Hay muchísimas mujeres que es que no se pueden plantear ni volver a trabajar, porque ya cobran menos que sus parejas y entonces son ellas las que se quedan en casa, y eso está pasando ahora. Efectivamente, se tiene que entender necesariamente que tenemos que pasar de un concepto de conciliación, que ha sido un concepto que ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, que es un concepto insuficiente, porque lo que ha hecho fundamentalmente es hacer que se produzcan dos situaciones. Primero, la precariedad de la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, esa situación de precariedad, y por otra parte, el empeoramiento de sus condiciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de un concepto mucho más amplio y mucho más profundo, que es el concepto de corresponsabilidad. Abandonar ese concepto de conciliación, porque evidentemente lo que ha hecho es precarizar las condiciones de vida de las mujeres, y empezar a hablar de un concepto de corresponsabilidad que pasa necesariamente por la universalización de los servicios públicos de cuidado. Pasa necesariamente también por entender que el mercado de trabajo tiene que entender que las jornadas laborales tienen que estar adaptadas precisamente a ese cuidado, y por otra parte también es necesario que en los hogares se repartan de forma equitativa todas las tareas que se realizan en él, y para eso es necesario que los hombres se incorporen a todo lo que tiene que ver con el cuidado, todo lo que tiene que ver con esas tareas de cuidado, porque si no, fundamentalmente saldremos o se propondrán medidas de conciliación para poder salir de esta situación, que lo que harán fundamentalmente es lo mismo que se consiguió antes, es decir, que las mujeres tengamos que salir del mercado de trabajo o tengamos que quedarnos en casa cuidando, no solamente ya de las personas dependientes, sino también, y si no se normaliza y se refuerza, de los servicios, por ejemplo, de los colegios, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los niños y niñas que puedan o no estar escolarizados en condiciones previas a la pandemia. Bueno, pero ese reparto equitativo del que habla Olga parece ser que nos ha dado en este confinamiento, porque precisamente hemos visto de nuevo cómo la mujer se ha hecho cargo de su jornada laboral, aquellas que en realidad han podido realizar teletrabajo, de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos, incluso de las tareas de los hijos. Vamos, que lo han asumido prácticamente todo. Claro, efectivamente, lo que ha hecho este confinamiento, como decía al principio, es poner de manifiesto una situación que es de carácter estructural y frente a la que no se está actuando en ese sentido. Se ha planteado, por ejemplo, el teletrabajo, cuando realmente el teletrabajo se está planteando como una medida para poder mantener esa situación de conciliación. Distinto es que establezcamos el teletrabajo por una demanda personal o por una demanda de la propia empresa, pero en principio, si lo estamos planteando como medida para la conciliación, lo único que va a hacer es efectivamente, como plantea, sobrecargar a las mujeres con todas esas tareas que se producen o que se realizan en el ámbito de lo doméstico. Bueno, quizás el hecho de que se hayan suspendido las clases pues ha venido a agravar un poco más el problema, pero todo no se soluciona colocando a los niños en el colegio. Esto, como dice usted, tiene un trasfondo que viene, vamos, que es histórico, ¿no? Efectivamente, es decir, tenemos que entender que la corresponsabilidad, que los cuidados, tenemos que empezar a colocarlos en el centro, ¿no? Tienen que ser un elemento fundamental, tienen que ser un eje fundamental de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos recursos universales de cuidado que permitan que efectivamente las mujeres podamos acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Necesitamos también que el mercado de trabajo entienda que no se pueden seguir alargando infinitamente las jornadas laborales, porque evidentemente eso tiene un impacto muy diferencial entre mujeres y hombres, y llamar también a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de los hombres en todo lo que tiene que ver con el cuidado, porque evidentemente todas esas tareas que se realizan en el ámbito de lo doméstico, que se realizan en el ámbito del hogar, están siendo mayoritariamente asumidas por las mujeres, están siendo mayoritariamente resueltas por las mujeres, y evidentemente se necesita que las personas con las que convivimos sean también corresponsables de ese proceso. Quizá este momento es crítico y puede servir, no sé si tiene esperanza, Olga, que esto sirva para bien, que se marque un punto de inflexión, porque muchas empresas, sobre todo las públicas, tendrán que dar ejemplo con ese septiembre que se nos viene, con un curso todavía por definir. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar para tantísimas familias que están pendientes, ¿no?
Efectivamente, es decir, yo creo que la exigencia a la administración, ¿vale? Es decir, que las políticas públicas realmente estén respondiendo a esa necesidad, que es una necesidad real, que es una necesidad que estaba antes de la crisis sanitaria y que la crisis sanitaria ha puesto, como decía antes, más de manifiesto, y por lo tanto los servicios públicos tienen que venir en su totalidad, es decir, tienen que ponerse en marcha en su totalidad y además tienen que venir reforzados. Y para eso es necesario que haya una estrategia, ¿vale? Es decir, que se dote de los recursos económicos, personales y humanos necesarios para que efectivamente eso pueda ser posible. Porque si no, mucho me temo que la respuesta va a seguir siendo la misma que hemos seguido dando antes de esto que hemos denominado la nueva normalidad. Tenemos que exigir que esa nueva normalidad contemple todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Contemple todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad dentro del cuidado. Y para eso es necesario dotar de recursos públicos suficientes y necesarios para el cuidado y que estos vengan en una situación reforzada, porque la situación es todavía más precaria de la que teníamos antes de la crisis sanitaria. Bueno, también en el ámbito privado la corresponsabilidad pasa porque las empresas establezcan y negocien con los trabajadores esos planes de igualdad reales, porque al fin y al cabo los planes de igualdad ya son obligatorios. Efectivamente, ya lo eran para determinadas empresas con determinadas características desde el año 2007 y es cierto que eso se ha ido ampliando a partir del año pasado a esta empresa de menor número, pero quiero recordar que la ley establece que todas las empresas deberán establecer medidas de acción positiva y creo que es fundamental que empecemos a entender que el mercado de trabajo tiene que responder con medidas eficaces para que efectivamente pueda ser favorable la conciliación. No podemos seguir exigiendo a las mujeres, y mayoritariamente a las mujeres hablo, porque el 90% de las excedencias, de las reducciones de jornada, del acceso a las pagas por cuidado, que sabemos que siempre son insuficientes porque son inferiores al salario y porque no son suficientes para cubrir las necesidades de vida, ¿no? Es decir, de las condiciones dignas de vida, y por lo tanto tienen que entender, en el ámbito de las empresas se tiene que entender que es necesario establecer estas medidas de conciliación y de corresponsabilidad, porque evidentemente va a ir en la medida en que podamos ir respondiendo a las necesidades que se vayan planteando en el ámbito del cuidado. Por lo tanto, las empresas van a tener que articular dentro o fuera de los planes de igualdad medidas específicas que puedan favorecer esta corresponsabilidad. Bueno, está claro que haciendo caso a los hechos, a estos últimos acontecimientos, la mujer vuelve a ser, como decía usted, a convertirse en cuidadora, a ser de nuevo dependiente económicamente del hombre y vuelve a seguir engrosando esa lista de la pobreza, porque como decimos, la pobreza tiene rostro de mujer. Efectivamente, es decir, cuando decimos esa frase que parece, que tan impactante, realmente forma parte de todas esas no decisiones que se han tomado, es decir, de esa falta de decisiones específicas en cuanto a las condiciones económicas y de vida de las mujeres, ¿no? Y aquí el dato de la corresponsabilidad o la corresponsabilidad tiene un papel fundamental. Y lo tiene ¿por qué? Porque en muchas ocasiones estamos en el mercado de trabajo en situaciones precarias, fundamentalmente porque no se han articulado las medidas necesarias que favorezcan y permitan una corresponsabilidad y nos permitan mayoritariamente a las mujeres estar en el ámbito del empleo en una igualdad de oportunidades respecto de los hombres. Pues Olga Manduca, agente de igualdad, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.